Sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna dago zurekin. Bedenkatu zera zu andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Aintza Aitari Semeri eta Espiritu Santuari, grazista arrokezko ama gordeta zaitu gaitzazu gure txaietatik, orain eta gure eriotzeko orduan. Maria Reina, más que tú, solo Dios. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe audinos, Christe exaudinos, Pater de Celis Deus, Filii Redentor Mundi Deus, Espíritu Santo Deus, Santa Trinitas Unus Deus, Santa Maria, Santa de Genetris, Santa Virgo Virginum, Mater Christi, Mater Ecclesiae, Mater Divine Gratiae, Mater Purissima, Mater Castissima, Mater Inviolata, Mater Intemerata, Mater Immaculata, Mater Amabilis, Mater Admirabilis, Mater Boni Concili, Mater Creatoris, Mater Salvatoris, Mater Misericordiae, Virgo Prudentissima, Virgo Veneranda, Virgo Predicanda, Virgo Potens, Virgo Clemens, Virgo Fidelis, Speculum Justitiae, Sede Sapientiae, Causa Nostra Laetitia, Vas Spirituale, Vas Honorabile, Vas Insigne Devotionis, Rosa Mística, Turris Davidica, Turris Eburnia, Domus Aurea, Federis Arca, Ianua Celi, Stella Matutina, Salus Infirmorum, Refugium Peccatorum, Consolatres Afflictorum, Auxilium Christianorum, Regina Angelorum, Regina Patriarcharum, Regina Prophetarum, Regina Apostolorum, Regina Martyrum, Regina Confessorum, Regina Virginum, Regina Santorum Omnium, Regina sine labe originale concepta, Regina in celum assunta, Regina Sacrestissimi Rosari, Regina Family, Regina Pacis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, parce nobis Domine. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, exaudi nos Domine. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Subtum presidium confusimus, Santa de Genetris, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, seda periculis cuntis, liberanos semper, Virgo gloriosa e benedicta. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, lleno de gracia, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Belaunika tutzen gera, ama beneragarria. Eta zugan jartzen dugu, esperantza txita ondila, eskainirik gure anima, eta gure bihotz guztia, kristauen ama gozoa, guza zerruki zaitia. Amacho de Guadalupe, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen sagrada, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Agur María, y recordemos todos, totus tus ego sum, et omnia mea tua sunt. Soy todo tuyo y todas mis cosas te pertenecen. Aitaren, ta egun ona pasa.
Ongitorri guztioi. Aitaren eta semaren eta Espiritu Sanotoaren zenean. Amen. Jesucristo gure kanoren grazia eta kainkoetaren maitasuna eta Espiritu Santoren batasuna izan bedi zuekin. Eta zure espirituarekin. Como cada día que se empezaba con un poco de silencio, aunque ya hoy ya sabéis porque estáis aquí, ¿no? Es claro, pero es bueno seguir con esta costumbre. Y también hacemos un poco de silencio hoy, día de novena y también el Día de la Virgen, para compartir con Gurea Macho y con su Hijo Jesucristo lo que tenemos en nuestro corazón, lo que queremos compartir desde nuestro corazón. Senideok, etor dizagun gure pekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Erruki jauna. Kristo erruki. Erruki dakigula jainko guztiz atxoa eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala bitiko bizizara. Aintza zeruetan jangoikoari. Hain handi eta der zaitugulako, gorazu, bereinkatu azu, gorespen zuri, auspe zagur, eskerra zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guztia duna, jauna zebe bakar Jesukristo. Jainko jauna, jainkoaren bildots, aitaren seme. Zukentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zukentzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuialdean jarreri zaudezu, erruki jauna, zu bakarri santua, zu bakarri jauna, zu bakarri goigoikoa Jesukristo, Espiritu Santuarekin jainko aitaren argitan. Amen. Aitza zuri jauna, eskerra zuri. Egin dezagun otoiz. Jainko eta ona Guadalupeko Ama Maria Birgina bitarteko dugula, lagun ezaguzu Jesukristoren bihotza aurkitzen. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Isaias profetaren liburutik. Poz bizia sortu diezu, alaitasuna handia eman. Pozik daude zure aurrean, usta biltzean bezein pozik, harrapakinak banatzean bezein alai. Apurtua baituzu lepoan zeramaten ustarri astuna. Zapaltzailearen aginte makila. Madiango gudarostea apurtu zenuen bezalaxe. Lurra danbadaka zapaltzen zuten gudari botak, eta odolez zikindurik jantziak zuak erreko ditu eta irentziko. Gero eta zabalegoa izango da haren agintaritza, azken gabea pakea. Daviden tronuan izango da errege, eta justizia eta zuzenbidea izango dira haren erregetzaren oinarri eta sostengu, oraindanik eta betiko. Jauna ahalguztidunaren maitemin zutzua egingo du hori. Zigor mezua zuzendu die jaunak Jakoben ondorengoei. Israelgo erresumari datorkio gainera.
Jaunak esana. Zorionekoa zu Maria Virginia, sinistu duzulako, beteko baitu Jaunak esan dizuna. Jauna zuekin. Jesucristoren evangelioa, San Mateoren liburutik. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en silencio. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jauna Gesana. Ayer una persona me hizo notar que me había equivocado de colores de mascarillas. Me dijo, bueno, has tenido azul y morado. Y yo, claro, después he pensado, no, es que esas mascarillas que no tenía tienes un mensaje oculto, es porque tenía solo esa, ¿no? Entonces, bajé, me compré una blanca, bien, blanca hoy bien, ¿no? Blanco, ¿no? Y también, mira, todo rojo, bien, ¿no? Así, ¿no? Blanco, rojo y verde. Bien, Italia, bueno, euskalería, o sea. Hasta las mascarillas se tiene que son. No es que todo lo que digo o que hago tiene un mensaje, bueno, es que de vez en cuando sí, pero de vez en cuando son tonterías. Muy bien. Entonces, por eso ya lo hemos solucionado. No tenía ningún mensaje oculto. Era porque que tenía esa. Muy bien. Y tampoco en contra el morado, Bien, estamos el último día de la novena y, no sé, esta mañana una emoción muy fuerte, no sé, es que he vivido esta novena este año bastante hacia adentro, ¿no? Pues sé que los otros años un poco más afuera, este año un poco más hacia adentro. He tenido el regalazo que podía también disfrutar del silencio que este sitio nos regala y no sé, que estoy muy agradecido a Dios y a la Virgen por esa experiencia. Y me gustaría compartir con vosotros, para acabar un poco el tema del silencio. Claro, cuando que se acaba una novena es que empieza otra temporada, ¿no? La novena es una temporada de formación, ahora empieza la temporada de actuación. La novena es como un entrenamiento, hoy empieza la carrera. Eso es importante también ponerlo en nuestro cerebro, si no lo podemos un poco descolocar.
Para nuestro cerebro no hay algo que acaba, hay siempre un continuo y esto es la vida, no se para nunca de crecer. No es que, bueno, hemos hecho 9 días, ahora vamos de vacaciones a descansar, no, es que empieza otra etapa. Entonces vamos a aprovechar de todo lo que hemos recibido en estos días para seguir por todo el año. Y quería un poco así sintetizar lo que hemos visto sobre el silencio con las palabras que son muy famosas, la podéis encontrar en todos los sitios, también le he puesto esta mañana en nuestro Instagram, lo que dice Madre Teresa de Calcuta sobre el silencio, es precioso. Ella dice, el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio, el fruto del servicio es la paz. Precioso. Y aquí tenemos también algo muy interesante, cómo nosotros podemos saber si estamos realmente viviendo el silencio. Si yo haciendo silencio se produce paz, he acertado. Pero también, como hemos dicho el cuarto día, si yo estoy en silencio y me encuentro molesto, también ahí es una ayuda porque ahí yo puedo entender lo que tengo que arreglar. Entonces, veis, el silencio siempre te va a ayudar. Y es interesante porque San Pablo, cuando habla de los dones del Espíritu Santo, de la presencia del amor de Dios en tu corazón, uno de los dones es la paz. Qué precioso todo eso. Y bien, esto es para rematar. Me encanta esta palabra, para rematar el tema del silencio. Ahora a vosotros así elegir cómo desarrollarlo, hacerlo crecer. Y este año también me preguntaba, pero Lucho, ¿por qué este año no has puesto símbolos, esas cosas? ¿Cómo no he puesto símbolos? Es que no lo he dicho, pero esto era nuestro símbolo, ¿no? Sabéis que el año pasado había utilizado unas flores para hablar de la esperanza y sé que también muchos de vosotros le han hecho crecer, me han enviado fotos, súper bien, era el iris. Y nada, el año pasado me apasioné bastante sobre el simbolismo de las flores. Bueno, es un mundo, y cada cultura tiene el suyo. Y por eso que también este año he querido utilizar un símbolo con una flor. Y las rosas tienen muchos simbolismos, ¿no? Sobre todo los 3 colores principales, el blanco, el rojo y el azul. Y lo que me ha parecido muy interesante, que en muchas culturas la rosa blanca significa 2 cosas principalmente, la Virgen María y el silencio. Precioso, La Virgen María y el silencio. Y nosotros hemos empezado esta novena como María nos ayuda a vivir el silencio, porque ella es el ejemplo de que es el silencio. Ella meditaba en el silencio de su corazón todo lo que pasaba. Y es por eso que yo cada día entraba con una rosa blanca, el símbolo del silencio. Y regalar una rosa blanca a una persona no es invitarla a no hablar, porque ahora no, es una invitación, hay en unas culturas es una invitación, un desear que el silencio y la paz pueda entrar en esta casa. Es precioso. Y aunque estas no son rosas, bueno, que son rosas verdaderas, pero son de plástico, pero el símbolo es original. Entonces, me gustaría, como he hecho el año pasado, regalar estas 9 rosas a las personas que quieren. ¿Por qué eso? Porque cada persona que quiere una rosa de eso se entrega a hacer de su casa un hogar de silencio. Y yo no voy a controlar claramente, pero en serio, me gustaría regalarlas. Hay 9 voluntarios que quieren aceptar. Yo voy hacia vosotros y os regalo
esas rosas. Esas son verdaderas, son para la Virgen. No, lo subrayo porque sabe. Es que después, muy bien, ya, Me alegro mucho, de verdad. Yo pensaba ahí, ahora nos vamos a gastar 25 minutos. Muy bien, muy bien. Entonces, si alguien os pregunta, ¿por qué tenéis esa flor ahí en vuestra casa? Vosotros podéis explicar, Bueno, no toda la novena, pero eso. Es importante, sabéis, poner en nuestra casa como símbolos que nos recuerdan lo que para mí es importante. Es por eso que se pone la cruz o las fotos de los seres queridos. Es por eso, ¿no? Los símbolos nos recuerdan lo que es importante. Entonces, aunque no tenía 270 rosas, pero podéis cada uno ponerla en vuestra casa. Qué guay verlo así vacío. La última cosa que me ha encantado en estos días. En estos días me encanta, aquí le pido a las personas que les gusta la historia, que se busca algo sobre eso, es interesante. Aquí tenemos documentos, como agendas, calendarios de los años pasados. Y en estos días he encontrado, había como un sobre, había como un calendario litúrgico desde el 28 al 38, Y es interesante, eran como 2 papeles, que cada día tenía el número, ¿no? 1 de enero, 2 de enero, Y todos los 10 calendarios que tenía, todos los días tenía el número, hasta el 25 de diciembre tenía su número, excepto un día, le faltaba el número. ¿Sabéis cuál era el día? Había 7 de septiembre, vacío, estaba escrito Día de la Virgen. Eso me ha impactado mucho, pero yo pienso que eso para vosotros y para mí significa mucho, ¿no? Es que hoy no es el 8 de septiembre, es el Día de la Virgen. Es como si fuera algo más, ¿no? Entonces yo os deseo, desde mis limitaciones, mis pobreza, pero también todo mi cariño, desde mi corazón, un feliz Día de la Virgen. Y que ese Día de la Virgen os haga entender y experimentar que hoy celebremos la Virgen porque ella nos recuerda que ella cada día está con nosotros. Todos los otros días que tiene el número, ella sigue con nosotros. Y ella nos dice que lo más importante que quiere estar con nosotros es el Emmanuel, Jesús, el Dios con nosotros. Feliz Día de la Virgen desde el silencio de mi corazón. Amén. Nos ponemos de pie. Haren seme bakarra Jesukristo gure jauna, Espiritu Santo areginez sortu, eta Andre Maria Virginia gandik jaiozena, Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua ia eta biratuan zan zena. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Sinistendo, sinistendo, fauna, sinistendo. Ofrecemos a Dios por intercesión de Guria Macho de Guadalupe todo lo que tenemos en nuestro corazón. Para que todos los guitarras y los que con nosotros quieren celebrar la fiesta de tu nacimiento, recibamos la gracia de participar de la paz y la fortaleza que emanan de tu corazón de madre, roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Amaren festa pozik ospatzen ari garen alde, Mariaren jarrera geuretu ditzagun eta Jesusen segizioan ikasle leial izaten ikas dezagun, eskadi ezaiogun jaunari. Todo eso te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Senideok egin dezugun otoiz guztio batean liza usuario paira jainkoari eskaintzera joan. Jauna zuekin. Gora bihotzak. Ezkerra jangoiko gure jaunari. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él que es tu verbo, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Regatik, aingeru eta santu guztiekin guk ere zure ospetain zagoresten dugu bihotz batez kantari.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Berak saldu zutenean eta bergoz guruzela zikoala ogia hartu eta eskarak eman ez dituzuen eta berikaze eman zien esanez. Hartzazue eta jankustiok honetatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalanduan kaliz harturik, berriz eskarak emanez, berikaze eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire dolaren kaliza da eta, itun berite betikoreno dola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egitzue hau nire orroi garri. Hau da sinismenaren misterioa. Así pues, Padre, celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Ignacio y todos los pastores que cuida de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Ala berean izango goan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Aritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, gu guztio betiko bizia iritsi dezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia duatxoarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko guztitun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizan eta gizan guztieta. Zagatzak agindu erakutxiari jaraituz, beldur gabe esan deitzagu.
todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Jesucristo gure jauna que se nada apostolei, pakea uste disuenere pakea ematen. Begira zure lisarensin izmenare, tezkure pekatuei. Eta zure gogoden bezale maiuzu lizari pakea batasune, rege bitze baitzera, kizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Ona hemen, jango ken bildotxona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontxoa, janore maira deituak. Jauna. Bedinkatu zera zu Andre guztien artean eta bedinkatu da zure sabeleko frutua, Jesus. City.
Maria, esitua izan duzan, behin batez ondarra bia, zuan zeukan konfiantza, Guadalupeko Maria, garaiturik anezaiak, libratu zan gure herria, Kristauen ama osoa, guzaz erruki zaitia. Agur Maria, etorri zan zure etxera, errege fedela mia, hemen eran utzi zuen, bera zeukan arraia, zuri egindako burla, eman ziun pena handia, Kristauen ama osoa, guzaz erruki zaitia. Agur Maria, zeruko aingeruak eskuz, uzirik parrokia, Guadalupera ekar zuten, zure imaginak garbia, adituztena emanaz, hau zara zure tokia, Kristauen ama osoa, guzaz erruki zaitia. Agur Maria, katiboa jartzen badu, zuganan fede guztia, berehala puskatzen da, eskoinetako urnia, aitortuan zuzerala, beraren librazailia, Kristauen ama osoa, guzaz erruki zaitia. Agur Maria, itxasoko periketan, nabiltzanen errukia, zure dudarik gabe, ama Virginia Maria, izan zaitez bada beti, oientzat izan argia, Kristauen ama osoa, guzaz erruki zaitia. Agur Maria, Kristau zientza zera, ama erruki harria, zuzendatzen dezu mina, baita postutzen tristia, horregatik handizu, jaiera guztiz handia, Kristauen
jauna da zurekin. Bedeinkatu zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Aintza aitari eta semeari eta Espiritu Santuari. Aingeruen erregina, zeruko izar argia, Kristauen ama osoa, guzaz erruki zaitia. Celebremos con alegría el nacimiento de María la Virgen. De ella salió el sol de justicia, Cristo nuestro Dios. Egin dezagun otoiz. O Jesus enama pekatuen kutsuriga beko birgin garbia. Zu ama erukitsua izan zinagin zonentzat eta orain zerua honen bitartekurik indartsuena zera. Guk eskerak ematen dizugu gure amo Dios, gaizkilbe gomendi honetan agertu nahi izan zenuelako. Eta sinismen soan gaude zure bitartez grazia eta mesede asko egingo digula. Batez ere gure kristau bizitza sendotzeko duaia emango digula. Arga izazun Maria, zure papesean, zure semerik leialenak izan nahi bai dugu. Senda izazun minez daudenak, lagundu Jesu itxasoko baga saratuen artean da biltza marinei gaixoei, ez zaitez astoriozako trance estuam daudenekin, eruki zaitez purgatorioko anima bedeinkatuekin, izuli izazu zure begi erukitsuak zure honra bederatziuren hau egiten ari geran guntzion gana, gure egun laburak igarotzean, betikotasun guztian zurekin bizi gaitezen. Amen. Jauna zuekin, bedenka zaizatela jangokoa guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Salve. Confianza, Dios
quiero desde mi corazón, siempre, claramente, cuando uno abre el corazón, siempre puede decir cosas que alguien le puede herir, ¿no? O crear un malestar. Entonces, en serio, con mucha sinceridad, os pido perdón si en estos días unas cuantas cosas que yo he dicho puede que he herido a alguien, pero eso es bueno, ¿no? Y también a mí este año me ha encantado que ha habido personas que han compartido eso, y esto para mí es un signo de confianza y respeto, claro, porque eso a mí me da mucha libertad de compartir lo que yo siento, y eso también veo que hay libertad para decir, mira Lucho, yo te agradezco mucho, pero eso a mí me ha hecho sentir estas cosas. Para mí eso ha sido un regalazo de la Virgen, que por fin podemos también tener una confrontación normal, sin hablar por las espaldas o crear chuchumuchuac. También este año he dicho, digo, no tengo que decir chuchumuchuac hasta el final, y le he dicho. Es que me encanta chuchumuchuac, muy bien. Entonces eso lo he apreciado mucho, y de corazón, perdón si he herido a alguien, pero mi intención principal es compartir vida y la palabra de Dios, que es la palabra más bonita que hay. Desde mi corazón, personalmente, en serio, quiero dar un gran escaricasco a todas las personas que han colaborado en estos días. Todas. Vosotros no podéis imaginar cuántas personas trabajan por la novena, y también para todos los detalles que habéis tenido, los tomates, bueno, eso es otra cosa. Pues, a mí me encanta la novena también por eso. Y es que Hondarribia, muy bien, pero por cada cosa. Y yo no soy el único que hacía 2 misas cada día, también el cámara, pienso que es más santo él que no yo. Pero en serio, es que ricasco, que podáis disfrutar. Os deseo que podáis experimentar la belleza del silencio y disfrutar del amor de la Virgen, que es infinito. Es que ricasco. So has dejado una